Hola, hola a todos y bienvenidos nuevamente a Nuntiari. El día de hoy tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast titulado como Gimnasia como terapia física. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a nuestros tres invitados que tenemos con largas experiencias, como el licenciado Mario Lozano, quien es exdirector del Departamento de Terapia del Hospital Provincial General Docente de Riobamba. También contamos con la presencia de la licenciada Jennifer Pineda, quien es docente de fisioterapia del Instituto Superior Universitario Stanford y licenciada en fisioterapia en la UNACH. También contamos con la presencia de la licenciada Patricia Daquilema, licenciada en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, instructora en gimnasia y actividad física de grupos de adultos mayores y personas con discapacidad. Además, también es facilitadora de talleres de gimnasia y actividad física. Jorge, ¿qué tal si te parece para iniciar nos des como un poquito de introducción a lo que vamos a hablar? Con todo gusto. Ale, qué grato tenerles ahora y vamos a tratar un tema que es bastante interesante, no solamente para las personas con discapacidad, sino también para sus cuidadores y las personas que acompañan generalmente en su día a día. Vamos a hablar, decía, de este tema importante que es la actividad física en las personas con discapacidad, como terapia y sobre todo yo diría como prevención para la salud. Ustedes conocen que la salud no solamente está supeditada a la atención por el médico, sino también básicamente lo que debemos tratar es de siempre la salud preventiva. La salud preventiva nos ayudaría no solamente, digo, en el aspecto físico, sino también en la salud mental. Este día tenemos el agrado de empezar a conversar sobre este tema tan importante para ustedes. ¿Qué les parece si es que empezamos por qué importancia tiene la gimnasia para la salud de las personas con discapacidad? Bien, buenas tardes Jorge, estudiantes de la UNACH, de la Escuela de Comunicación y distinguidos panelistas. La gimnasia, la actividad física en sí es demasiado importante para todo ser humano, porque ustedes saben que la movilidad es una cosa que nos va a ayudar a personas sanas, enfermas, con poca discapacidad, con muchísima discapacidad. Nos van a mantener en un estado estable, van a mejorar nuestro estado de vida, la cuestión mental, social y todas estas circunstancias. Yo quisiera recalcar únicamente en lo siguiente, que aquí hablábamos de gimnasia. La gimnasia en sí es un deporte, ¿no es cierto? Un deporte que conlleva ejercicios rítmicos, moderados y repetitivos, ¿no? A pesar de que personas con discapacidad sí lo hacen, pero que no tengan una discapacidad que sea moderada o sea fuerte, que no le permita al individuo realizar actividades que nos exige el medio ambiente, nuestro entorno. Entonces, hablemos mejor de actividad, movilidad, ¿no es cierto? Entonces, la movilidad en las personas discapacitadas. Antiguamente esto era un tabú, porque la persona discapacitada era escondida. Ustedes las familias le cogían al individuo y le aislaban. Entonces era una persona que estaba un puntito allá, separado inclusive de la familia, peor de la sociedad. Entonces ya últimamente, los últimos años en cambio ya están incorporadas y estamos haciendo actividad física las personas que estamos directamente con ellas. Y estamos comprometidos y hemos visto que ha mejorado mucho. Entonces es un tema de mucha importancia, Jorge. Bueno, buenas tardes con todos.
y como ya lo dijo, ya abarcó la mayoría, ¿no? Pero podemos decir que la movilidad en este caso se podría decir en personas con discapacidad, ¿no? Porque sabemos que la gimnasia es un deporte que está acompañado de movimientos y puede ser agilidad, ¿no? Entonces nosotros, como bien lo dijo, es una movilidad lo que nosotros estamos aplicando a una persona con discapacidad. ¿Para qué? Para hacer que esta persona, si no bien pueda ser independiente totalmente o al 100%, esta va a lograr por lo menos realizar actividades de la vida diaria, ¿no? Ayudar también a las personas que lo acompañan, puede ser sus familiares, puede ser cuidadores, y hacer que la vida sea un poco más fácil y ayudar que la persona también sea un poco más integrada a la sociedad y sobre todo a la familia, ¿no? Entonces, la movilidad y la actividad es muy importante para mantener el cuerpo en un estado, ¿cómo se puede decir? Perdón, en un estado activo, ¿no? Y hacer que la persona, como le dije, sea independiente o participe sobre todo. Gracias. Muy buenas tardes con todos aquí presentes. En verdad, tomando en cuenta ya palabritas que dijo Marito, en verdad esto, como bien dice, la gimnasia abarca muchas cosas más. En esto se podría decir una actividad física. Esta actividad física es dedicada más que todo también, no solo para las personas que tenemos un movimiento estable, sino para todo tipo de personas, y especialmente para las personas con discapacidad, para las personas de la tercera edad, que son personas que ahora en este tiempo necesitan un poquito más, ¿sí? En esto se podría decir las personas con discapacidad, como bien decía Marito, hay muchos tabús que decían anteriormente que la gente que tiene un tipo de discapacidad ahora no puede hacer absolutamente nada. Eso es totalmente mentira. Las personas con discapacidad que tienden a tener un poquito más de movilidad, en este podría decirse las personas en silla de ruedas o personas que tengan diferentes capacidades pero que puedan mover ciertas partes de su cuerpo, no están cohibidos de hacer una actividad física, ¿sí? Más bien nosotros como personas que somos preparadas también, como decir, en fisioterapia, en actividad física, podemos instruir, como decía, a los familiares o a los cuidadores para poder mantener activos a este tipo de personas, ¿sí? Y no cohibirles, más bien involucrar más a la gente, a las demás personas, ¿sí? En eso. Que bueno, nosotros vamos acordando entonces que no solamente podemos hablar con propiedad de gimnasia, sino más bien de una actividad física, ¿no es cierto? Eso nos ayudaría a ir esclareciendo también, no solo conceptualizando, sino también ya en el hecho del día a día, para que las personas que nos escuchan vayan comprendiendo qué es lo que debemos hacer con las personas con discapacidad y claro, nosotros mismos, ¿no? Nosotros diariamente. Ahora, esto nos va dejando una serie de interrogantes, ¿no es cierto? Entonces, la gimnasia asistida puede funcionar como una terapia física para las personas con discapacidad. Bien, como lo decía, no podemos decir exactamente o estrictamente que es una gimnasia, ¿no? Porque una persona con discapacidad, nosotros decimos, puede ser temporal, puede ser permanente, y de acuerdo a eso vamos primero a realizar una evaluación y de acuerdo a eso realizamos un plan de tratamiento y vemos cómo enfocamos nosotros el movimiento, porque hablamos más de movilidad, porque a una persona con discapacidad que sea permanente, no todos van a poder realizar una gimnasia como si lo dicen, ¿no? Entonces realizamos una movilidad de acuerdo al estado y a la evaluación, al diagnóstico que nosotros damos, que estamos dando, realizamos un tratamiento adecuado. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a ir realizando un protocolo de tratamiento, de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Sí, en realidad pues es necesario de hablar de la kinesioterapia. La kinesioterapia es que utilizar el movimiento para curar. La kinesioterapia es un agente físico
¿La fisioterapia qué es? Curar al paciente o prevenir con agentes físicos. Estos agentes físicos pueden ser naturales, pueden ser artificiales. Naturales, el sol, el agua, el masaje, el movimiento. Cualquier cosa que sea natural, las hierbitas, es una terapia. En cambio que la terapia creada por el hombre... El aroma, ¿no? El aroma. El aroma, sí, todo, la musicoterapia, todo lo natural, ¿no es cierto? En cambio que la artificial es la creada por el hombre, como es la electricidad, el ultrasonido, la magneto, láser. Ahora hay la que saca disparos, las ondas de choque, y cada vez sigue habiendo más aparatos que se inventa el hombre para ayudar a la fisioterapia. Pero en cambio que estamos basándonos en la kinesioterapia, que es la movilidad. Dentro de ellas tenemos la pasiva y la activa. La pasiva, cuando el individuo no puede hacer nada. Vemos un paciente flácido con parálisis cerebral, que está flácido, no mueve nada, está en cero. Necesita que otra persona le dé asiento. Entonces puede haber una cuestión pasiva, kinesioterapia pasiva, y también con aparatos. Le puede poner una bicicleta con eléctrica que esté dándole allí, ¿no es cierto? Entonces ya, si es que tenemos en grado 0, si el terapeuta le analiza y ve que tiene un grado 1, entonces vamos a hacer una activa, pero asistida, porque el paciente apenas mueve. Pero si viene el terapista y le aumenta el movimiento, entonces estamos haciendo la asistida. Y se puede hacer también resistida, cuando el paciente puede hacer libremente y que necesitamos aumentar la masa muscular. Y la libre, cuando el paciente es capaz de hacer cualquier tipo de ejercicio. Entonces, por eso es necesario nosotros tener un buen diagnóstico de la incapacidad. Al momento que tenemos un buen diagnóstico médico, tenemos que hacer un diagnóstico fisioterapéutico, una evaluación fisioterapéutica. Para eso tenemos herramientas: test muscular, test goniométrico, test del dolor. A veces que posiblemente tengamos un paciente con discapacidad de lenguaje, auditiva, psicológica. Hay pacientes que no pueden mover nada, pero tienen su capacidad intelectual normal. Nos van a ayudar más que otra persona que tenga una actividad formal, pero tiene una alteración a nivel mental. Entonces es muy importante la evaluación. Y esta evaluación tiene que ser también multidisciplinaria. Médicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapistas, licenciados en educación física, etcétera, multidisciplinaria. Y ahí sí elaborar un tratamiento. Y vamos a evaluar, y esta evaluación lo vamos a encontrar en 1 mes, 2 meses, siquiera 3 meses, 4 meses posiblemente. Ya el paciente comienza a reactivar, a reaccionar al ejercicio, a ir mejorando. Entonces ahí sí, nuevamente le hacemos la evaluación y hacemos otro plan de tratamiento. Ya no va a ser el del principio, ¿no? Sino a los 3 meses ya va a mejorar, él va a estar posiblemente ya sentándose un poquito, parándose un poquito, haciendo un poquito más de movilidad. Entonces es muy, muy necesario la movilidad, siempre y cuando hagamos la adecuada, libre, pasiva, asistida, resistida, como ustedes lo quieran llamar, pero siempre evaluándose, Jorge. Así es, Marito, en este caso, como dice siempre, en este caso se dice la actividad física dirigida. En este caso se va de la mano de diferentes médicos, se podría decir, médicos, terapeutas, fisioterapistas, y ahí vamos de campo en campo. O sea, esto es un campo en el que vamos nosotros haciendo esto de lo que es la actividad física, porque vamos de la mano. Sí, y es como dice Marito también, esto de la actividad física va involucrado dependiendo el grado en el que se encuentre el paciente. Como bien dice, hay la actividad física, activa, moderada, y va de acuerdo al paciente, a su necesidad. Entonces, como bien digo, de esto lo que tratamos de hablar es de una actividad física, más no de un ejercicio o una gimnasia. Una gimnasia es mucho más allá que una actividad física, ¿sí? Y vamos de la mano todo lo que va involucrado
licenciados en educación física, médicos, y según eso, porque al paciente, si el médico le dice usted tiene que hacer esta actividad con un fisioterapista, el fisioterapista le dice usted ya está más adecuado para esto, ya quiere hacer otro tipo de actividad un poquito más. Entonces tratamos de que de una u otra forma mantener activa a la persona, porque la actividad física es necesaria para todas las personas, prácticamente para todas, desde el más pequeñito hasta llegar al adulto mayor. Al menos cuando estamos en la edad ya pasada de la tercera edad es cuando también más se necesita, al igual que las personas con discapacidad, porque son restringidos y hacen mucha actividad y son las personas que poco más necesitan de eso. Una, por las enfermedades que se presentan, en este caso la obesidad, que es una de las principales causas también que las personas con discapacidad tienen, por el simple hecho de estar postrados o no moverse. Entonces necesitamos bastante de que se instruya este tipo de cosas y este tipo de charlas para las personas que tienen este tipo de discapacidad. Si me permite, Jorge, una cosita ahí valdría la pena aclarar. Verán, la quimioterapia y la fisioterapia en sí es muy parecida a la farmacología, casi, yo diría casi idénticas, porque el médico le dice muy bien, usted para el dolor de la cabeza se va a tomar la aspirina cada 8 horas, usted para su diarrea se toma esta medicina, tal cosa. Si le da de más, le hace daño, tiene que ser dosificada. La fisioterapia es igualito, la kinesioterapia es idéntica, ¿no? Va a haber ejercicios que no se debe dar a unas personas, de acuerdo a su patología, a su discapacidad, ¿no es cierto? O darle moderadamente, de acuerdo a la evaluación. Porque si usted coge, se ha producido accidentes de desgarros musculares, rupturas de tendones, ligamentos, por mala aplicación de la kinesioterapia. Eso es muy importante. Por eso nosotros tenemos que incluir bien a las personas que están en contacto con el paciente discapacitado. Todo su entorno familiar, papá, mamá, hermanos, tíos y hasta los cuales los visita. Porque algunos de comediditos van y le comienzan a mover, pero así como locos. Y no es así. Tiene que ser dosificado, tiene que conocerse bien qué tipo de ejercicio se realiza. Y si es que vamos a relajar primero a un paciente con, ¿cómo se llama esto? Cuando está rígido, ¿no es cierto? Hay pacientes que están rígidos, otros que están flácidos. A un paciente rígido comienzan a moverle sin calentamiento, sin relajarle. Le pueden causar daños irreversibles, rupturas de algunos sistemas del aparato locomotor. Eso nomás. Es importante el entender que no es simple esto de que las personas con discapacidad hagan su actividad física, ¿no es cierto? Pero para eso se necesita previamente el que haya una evaluación, dicen, pero de un equipo realmente, ¿no es cierto? No queda fuera el psicólogo tampoco, no queda fuera el médico y sobre todo el médico especialista, ¿sí? Aquí hay una situación bien importante, que no todas las discapacidades tienen un mismo rango de acción, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta y precisamente este podcast tiene esta misión de orientar a las personas que nos escuchan y sobre todo a las personas con discapacidad y sus cuidadores, para hacerles conocer este aspecto de una manera mucho más razonada, con los argumentos que estamos conociendo en este momento. Ahora, es importante también el entender que cómo se procesa esta planificación para enviarle a una persona con discapacidad y trasladarle a que haga bajo la tutela, si se quiere, de una licenciada en educación física. ¿Qué hay que hacer previamente? Previamente, el buen diagnóstico.
Tiene que estar bien diagnosticado, y en este caso médicos especialistas, puede ser pediatra, fisiatra, traumatólogo, psicólogo, neurólogo, no, al caso de parálisis cerebral infantil. Entonces, al momento que venga con un buen diagnóstico, hay médicos con experiencia que dicen, por favor, realizar terapia pasiva al paciente por presentar PCI o por presentar una parálisis rígida o flácida. Entonces, el terapeuta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una evaluación fisioterapéutica, porque estamos en capacidad de ver qué sistema está alterado, ¿no es cierto? Si es que encontramos un paciente rígido, pues hay un tipo de terapia. Si es que encontramos a un paciente flácido, hay otro tipo de terapia. Entonces, la evaluación fisioterapéutica de suma importancia. Aunque el médico le mande, pues nosotros como profesionales estamos en capacidad de decir, bueno, esta cosa hay que hacer acá, y por favor a veces sugerir al médico, vea qué le parece, es que mejor hacemos esto. Podemos hacer, estamos en esa capacidad. Bien, entonces hecho eso, hacemos un plan de tratamiento. ¿Para cuánto tiempo? Uno ya con la experiencia o con la bibliografía, si dice muy bien, estoy con una PCI, y aquí tenemos que evaluarle después de 1 año o 6 meses. Entonces aplicamos el plan de tratamiento con el paciente. En este tipo, en una PCI tenemos que hacer un ejercicio generalizado, desde fortalecimiento de cuellos, porque los niños están sin control de cuello, no controlan nada. Entonces vamos poquito a poquito trabajando todito íntegramente, una fisioterapia integral, ¿no es cierto? Trabajar todo, no olvidarse de nada, o dedicarse solo al cuello, no, tenemos que dedicarnos a todo, miembros superiores, miembros inferiores, decúbito supino, decúbito prono, todo, trabajar todito, y o sea, hacer conciencia de que este tratamiento debe ser, pero así, acá hasta acabar. Y pedir, además de eso, pedir a los familiares, papá, mamá, que ellos se dediquen el tiempo restante en el que viene a hacer la terapia, que es 1 hora, posiblemente 2 horas, a exagerar que hacen. Entonces que los padres involucren todo el día en su tratamiento fisioterapéutico para que esto se dé éxito. Y estos éxitos en niños con discapacidad se dan a los 5, 6 años, 10 años, 12 años, a veces hasta más. Y lamentablemente los familiares se cansan. Lamentablemente, la mayoría de los familiares. Ahora vemos que la gente ya está más involucrada. Yo he tenido 1 o 2 casos que los padres de familia se involucraron tanto que tuvieron que renunciar a sus trabajos y se dedicaron a su hijo o a su hija. Pero lograron a que ese individuo se independice, no sea una carga para la familia. No hablemos de carga esa terminología, sino que el paciente se desenvuelva por sí solo para comer, hacer las actividades de la vida diaria. A eso va encaminado. Y más que todo, ya hemos llegado a eso, mantener. Porque si usted no mantiene, se deteriora nuevamente. Entonces es muy importante esta noticia, saber que en estas discapacidades usted no tiene que decir aquí he llegado, ya, hasta luego. Lo que pasa, en cambio, en una discapacidad temporal, en una fractura, viene después de estar inmovilizado largo tiempo, se le hace la terapia, se le aumenta el grado de movilidad, el grado de muscular, y camina o hace sus funciones con las actividades inferiores. Esto no. Si es que lograron acá ya hacerle caminar y se olvidaron, vuelta, regresa y está peor. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ya, entonces igual, ¿no? Nosotros, estamos trabajando con un equipo multidisciplinario, ¿no? En el que cada uno va realizando sus diferentes áreas y aportando un poquito. Y como lo decía, ¿no? Acá Mario, hay que decirle a los pacientes que esto es algo que hay que tener bastante paciencia. Somos, como decir, pasitos de tortuguita, que vamos poquito a poquito. Y no ir a que se vayan desanimando, porque son terapias que sí son un poquito largas. Y como bien lo dijo, los familiares llegan a un punto en el que ya se cansan, porque los resultados no se van a ver en 1 o 2 meses, sino son por años. Entonces, como no ven un avance, como por ejemplo en una fractura,
que ya el doctor le dice, bueno, usted ya se le saca el yeso y puede continuar haciendo su terapia. Entonces, diciendo ya a lo mucho unos 2 meses, ese paciente ya está incorporado en las actividades de su vida diaria. Mientras que una persona con discapacidad o un niño con discapacidad, sobre todo, ellos van a demorarse mucho más, muchos años más. Entonces, decirle a los pacientes, encaminarles a que tengan paciencia, enseñarles a que ellos también se involucren y hagan que esta persona poco a poco se vaya independizando, ¿no? Porque hay bastantes casos en los que las familias dicen, ah, no, es que mi hijito tiene discapacidad, pobrecito, no va a poder hacer. Eso hay que hacer entender a la familia que está mal. O sea, es una persona que tranquilamente puede hacerse independiente. Pero nosotros también tenemos que poner de parte, ¿no? Y... ya, ¿no? Bueno, en este caso, como bien dicen, este es una actividad de mantenimiento, o sea, de tratar de mantener al paciente, ¿sí? Este es un tratamiento, más hablo en lo que es actividad física, se puede decir, porque como ya ven, también es, o sea, es un paso así. Y para una persona con discapacidad, para tratarse de mantener, hay que estar al diario. Por lo menos, como bien dice Marito, es de 1 hora a 2 horas. Dependiendo del tipo de problema o la necesidad que tenga la persona con discapacidad. Por decir, en una actividad física que necesita el paciente, por lo regular, en mi caso siempre trabajamos por 1 hora. 1 hora en actividad física con diferentes instrumentos, como bien dice, sea para poder nuevamente recuperar su masa muscular, o también se podría decir una actividad de cardio, que tampoco está prohibido para una persona con discapacidad hacer un poquito de cardio en su silla tranquilamente o en otro tipo. Este cardio les va a ayudar bastante igual para poder mejorar su peso, porque es el problema también de muchas personas, es el peso. El cardio es la actividad física en tratar de activar nuestro corazón a lo que más se pueda, ¿sí? Y con eso tratar de quemar calorías. Eso es el cardio. Es una bailoterapia. Ustedes han visto muchas personas que dicen, nos vamos a la bailoterapia. La bailoterapia, el movimiento que usted hace, se mueve con diferentes ritmos de músicas y va sudando y va este otro, usted va quemando grasa. Eso es un cardio. Tratar de que el paciente vaya quemando su grasa y así ir recuperando el peso que necesita el paciente. Eso es un cardio. A diferencia que el cardio que hacen en los gimnasios. Es muy diferente. Ellos se suben a una caminadora y en la caminadora están corre. En cambio, en una persona con discapacidad, el cardio puede ser mediante movimientos con música, tratar de hacer diferentes ejercicios, que la persona se vaya activando y su corazón igual vaya bombeando un poquito más y tratar que vaya quemando grasa. Ese es otro tipo de actividad que hace. Y por lo regular, este tipo de actividad tenemos que tratarlo de mantener lo que más se pueda con el paciente. Eso sí, es de tiempo de calidad, paciencia tanto con el cuidador o con los familiares que están a cargo de la persona con discapacidad. Eso es, como bien decía Ramita, eso es muy primordial, que la persona que está a cargo no se canse, porque en verdad hay muchas de las personas que dicen, yo ya me cansé, estar viniendo todos los días, traer al paciente todos los días, ¿no? Si yo quiero la mejora para mi paciente, para la persona, para mi familiar que estoy cuidando, es también dedicación y tiempo. Y esto de mantener la actividad física no solo involucra para las personas con discapacidad, sino para las personas adultos mayores, hasta para nosotros mismos, como personas, para mantenernos en un estado de salud bueno, se podría decir. Es lo que le puedo decir en este caso. Definitivamente nosotros estamos entendiendo que hay un aspecto que es el punto de partida, la responsabilidad. La responsabilidad de las personas, en este caso de los familiares directos, de los padres. Muchas veces se da el caso de que viven con su abuela, con su abuelo, con las personas que estén a cargo de las personas con discapacidad. La responsabilidad, digo, sería entonces el punto de partida, porque no es simplemente
el hecho de trasladarle a y volver después de un tiempo a retirarle, ¿no es cierto? Sino más bien el participar en la actividad, porque como estamos conociendo, esto no es simplemente el que empiecen a movilizarse como una gimnasia cualquiera y estamos listos. Entonces esto es muy distinto, porque hay que tomarle muy en cuenta que debe basarse también, como Mario lo ha manifestado, en una planificación. Pues hay que hacer una evaluación, y esta evaluación está supeditada primeramente al especialista, quien lo ha dicho, esto se basará en el tipo de discapacidad, en el grado de discapacidad, en la edad de la persona. Son varios elementos que actúan en este caso, a fin de que aquí vamos con el siguiente aspecto que quisiera el que conozcamos. ¿Cómo es esto de la actividad misma? ¿Lo aeróbico es lo adecuado? ¿Lo anaeróbico es lo adecuado? ¿O esto está supeditado a otro tipo de preparación para que el día a día de las personas con discapacidad? A ver, lo aeróbico y lo no aeróbico, como dice el Jorgito. Lo aeróbico es ya muy distinto para que pueda realizar una persona con discapacidad. O sea, en aeróbico ya es otro tipo de ejercicio, se podría decir. Como bien decía desde el principio, dependiendo de la discapacidad que tenga la persona, es la que uno puede trabajar. De acuerdo a la movilidad que él necesita, sea de la parte inferior o exterior, dependiendo de la parte de su cuerpo que necesite. Pero igual, como bien digo, hay que venir trabajando de acuerdo a la capacidad que tenga la persona, o sea, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga. Y de ahí vamos a ir cogiendo de acuerdo, por decir, de la parte superior, si te necesito el movimiento de tal cosa. Son diferentes tipos de ejercicios, porque en la actividad física hay diferentes tipos de ejercicios, con diferentes instrumentos que se puede realizar de acuerdo a la discapacidad que tengo. O sea, no podemos cohibir al paciente de tantas cosas, que tranquilamente, ahora ven ahí los juegos también de las personas con discapacidad, personas que juegan básquet, hay personas que igual en su silla de ruedas corren. O sea, no se limitan absolutamente a nada. La cuestión es solamente incentivar a la persona y a los familiares, porque esto va desde los familiares hacia la persona con discapacidad. Eso es mejorito. Nosotros tenemos un centro especializado para realizar este tipo de planificación, de evaluación en cuanto al aspecto de terapia y esto. Centros especializados existen muy pocos. Por ejemplo, aquí la escuela, ¿cómo se llama? La que tenemos por acá, que atienden a niños de la Garbay, Carlos Garbay. Fapani es un centro que también en medio que funciona, que yo entiendo. Y algunos más, acá hay otro de descanso de adultos, algo así. Pero son gentes así que con su buena voluntad han formado eso por la necesidad de sus familias. Pero así, centros especializados que yo sepa, en el Ecuador no conozco. Pueda que exista yo, pero aquí en Riobamba no tienen esa capacidad. Porque debería haber eso, debería haber. Conozco yo por la literatura que muchos centros de los países europeos, en Norteamérica, en Cuba, por ejemplo, a un paciente con problemas de discapacidad la atienden las 8 horas del día. Y ahí el éxito. Por ejemplo, existe pacientes con accidentes cerebrovasculares que se dedican 8 días, van a las 8 hasta las 12
van a almorzar, regresan a las 2 y están hasta las 7. Entonces es un logro de rehabilitación más rápido, excelente, lo que aquí no tenemos esos centros. Aquí usted va al hospital y le atiende 1 hora máximo. En cualquier centro 1 horita, media horita, y a veces los profesionales tampoco son responsables. Porque se vaya al aparato, vaya a hacer bicicleta, vaya a coger la rueda de hombro, vaya camine las paralelas, suba y baje gradas. Eso también falta un poco de conciencia entre los profesionales que atiendan bien, tengan amor a su profesión. Personalizado. Lógico, eso tiene que ser personalizado. Una persona especial tiene que darse un tratamiento personalizado, porque si no, no sirve. Sería bueno que se cree un centro para personas con discapacidad, pero con especialidad, y un equipo completo multidisciplinario de profesionales para hacerlo ello. Vamos llegando al final de esta importante conversación que a lo mejor amerite una segunda versión por la importancia, ¿no? Quedan algunos aspectos todavía por conversar. Realmente entendemos que esto de que hagan el ejercicio físico las personas con discapacidad no es simplemente el hecho de vestirles de deportivo y hagan su ejercicio. Esto es muy importante de tomar en cuenta, que hay que basarse en los requerimientos para realizar esta actividad. Y lo importante que nosotros conocemos ahora es que primeramente debe haber una evaluación de un equipo multidisciplinario. Y esto se puede hacer, pues, se puede hacer. Porque las personas que no tienen el seguro social pueden asistir y obligar a un centro, cualquiera de los centros de salud, ¿no es cierto? Claro, o el mismo hospital. Que tienen rehabilitación, ellos tenían. Y tienen la obligación de atender en este tipo de aspectos. Eso también, ahora que conocemos, valdría la pena el ir tomando en cuenta, para que a la final el objetivo, el fin último es mejorar y mantener una salud adecuada de la persona con discapacidad. Muchas gracias, agradecemos realmente. Este ha sido un importante conversación sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias, y más que todo queremos recalcar nuestro agradecimiento por haber aceptado, haber querido participar en nuestro segundo episodio de nuestro podcast, a nuestros invitados y a todos los que nos están viendo y escuchando. Les queremos recordar que para que nuestro contenido llegue a más personas, a que se suscriban y compartan. Y muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.